Paula Hernández. Ella es la directora de El viento que arrasa, la multipremiada road movie protagonizada por el español Sergi López, el chileno Alfredo Castro, Almudena González y Joaquín Acebo, que actualmente se está exhibiendo en salas de todo el país. El martes 9, El viento que arrasa se va a presentar en una función especial correspondiente al ciclo Directoras Argentinas, organizado por GPS Audiovisual y Género DAC en el Cine Arte Cacodelfia a las 19. Gracias por acompañarnos, Paula. ¿Cómo estás? Hola Julia, bien, muy bien, todo bien. Bueno, un placer siempre recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Me gustaría detenerme en tu trabajo con Almudena González. Es una mujer entre tres varones en la historia, ¿no? Que cuenta El viento que arrasa. Tres varones con tres miradas y vivencias diferentes sobre el mundo que los rodea, en el que están inmersos. ¿Qué buscabas en ella para encarnar al personaje de Lenny? Mira, es interesante cuando uno empieza a hacer un proceso de casting, empiezan a aparecer los cuerpos y entonces esos personajes empiezan bueno, a tener un volumen más allá de las palabras, ¿no? Y hicimos un casting con muchas chicas de Uruguay y de Argentina, entre ellas estaba Almudena. Llegó junto con otra chica muy en las instancias finales y era muy loco porque vos mirabas a las dos y las dos proponían dos Lenis tan distintas que a su vez iban a hacer películas diferentes. Entonces me exigió a mí un poco pensar qué Leni es la que yo quería contar, cómo estaba esta Leni al arranque de la película, cómo hacía esa curva de esa pequeña modificación que va sucediendo en la historia. Y sentí un poco que Almudena lograba juntar algo de esa incomodidad del inicio, digamos, de algo que no se puede precisar, pero que después se va desarrollando y poniendo en palabras a lo largo de la película. Y que también en ella, más allá de que me parece alguien muy talentosa y muy Mm. ambiciosa y muy trabajadora en función de lo que hay que buscar, creo que lograba confluir en ella algo de esta persona sin edad, ¿no? Digamos que tenía, por momentos es adolescente, por momentos parece más adulta, por momentos afloran cosas muy claramente de alguien más niña. Entonces, nada, me gustó mucho. Cuando yo, una de las pruebas internamente dije, es esta. Ujú, ujú. Bueno, como en Los Sonámbulos, otra de tus películas, que en aquel caso era con Ornella Delía, elegiste una actriz virtualmente sin experiencia para roles protagónicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu acercamiento a ellas? Porque alguien que trae una trayectoria es, imagino, diferente que una joven que no ha trabajado en roles de tanto peso, ¿no? En una historia. Sí y no, te diría, porque para mí el trabajo con los actores es muy de a poco, es una construcción muy minuciosa que por un lado tiene que ver con encontrar ese personaje, pero también con establecer un vínculo con ese actor o con esa actriz. Entonces digo, eso lleva un tiempo y me pasa tanto con los adultos, digamos, en este caso, dos adultos que llegaron de otros países que, bueno, que no nos conocíamos para nada y bueno, hubo que construir ese vínculo. Con Almudena fue así. Lo que sí es distinto es que, bueno, hay algo muy esta cosa, digamos, de alguien que por primera vez se acerca o por segunda vez a un set, entonces, bueno, hay que ir encontrando una preparación física, emocional, y más allá del trabajo del personaje, ¿no? Ir acompañando a que ese actor, actriz haga ese proceso hasta poder llegar a una instancia de rodaje. Fue muy cómodo en ese sentido el trabajo con ella, fue alguien muy entregada a lo que yo proponía. Hicimos un entrenamiento juntas junto a María Laura Berch y junto a una foniatra también para Ujú. trabajar todo el tema del lenguaje. Pero me sucede eso, que es primero ir, bueno, que se sientan cómodas también con todo eso que van a tener que explorar. Hay algo de darles esa espalda también. Ujú. Ahora, contar historias desde una mirada de mujer, una perspectiva de género también, es algo que se fue afianzando a medida que fuiste armando tu obra, avanzando en tu obra.
Mira, si lo pienso, igual desde el inicio, siempre las protagonistas de las películas fueron mujeres. Digo, Sí. no, y como con películas muy diferentes, digo, desde Herencia, Un amor, Lluvia, no tienen nada que ver con estas películas y de alguna manera hay algo de la mirada, que es algo que me resulta natural porque cuento desde mí y yo soy una mujer, digo, de mi Ujú, imaginario tiene que ver con eso. Entonces, creo que plantean temas diferentes y quizás hay posturas distintas. Creo que tiene que ver con algo que se va afianzando, que es más bien un estilo, y el estilo tiene que ver con madurar, con hacer, con equivocarse, con ir buscando cuál es el rumbo y el lenguaje de uno, ¿no? Más que ver, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con una maduración en función del trabajo y de lo que estás contando y de cómo querés contarlo. Pero siento que siempre estuvieron las mujeres muy presentes en las ujú, películas. ujú. Sí, sí, sin duda. Lo decía justamente por esto que acabas de explicar, ¿no? De la maduración artística, intelectual, creativa de una Sí. directora y guionista como sos vos. Bueno, en este caso co-guionista, ¿no? En el caso del Viento que arrasa. Lionel, sí. Sí, creo que para mí tiene que ver con ese proceso, como con digo, la carrera de un director para mí es interesante, más allá de mi propio trabajo, cuando ves un director o una directora, un recorrido, ¿no? Que vas viendo las elecciones, los momentos, los periodos donde se cierra algo, una búsqueda Mm. creativa y donde de golpe se abre otra. Así que sí, creo que tiene que ver con eso. Ahora, la exploración de la maternidad es un aspecto que también está muy presente en tus películas, ¿no? ¿Cómo decidiste en este caso, en el del viento que arrasa, indagar en la maternidad pero desde su ausencia? Y es a partir de los hijos, a partir de las marcas que quedan en ellos, a partir de un imaginario de lo que pueden decir esos personajes más allá de la palabra, a partir de pequeñas pistas, de pequeñas escenas en donde pueden aparecer esas madres y con esas pocas palabras lo que se cuenta de alguna manera amplificar ese mundo de lo que estás viendo, a partir de las reacciones de los hombres ante lo que cuentan, ante cómo se vinculan con esas mujeres que están ausentes. Me parece que se va construyendo justamente, ¿no? Como cuando hay una ausencia se construye por lo que queda, o por lo visible, o por lo que se omite también. Ujú, Entonces, un poco la construcción de esas dos madres están construidas de esa manera en la película. ujú. Es como un fuera de campo, ¿no? De las Tal cual. madres. La Digo, película construye mucho sobre lo que no, digamos, sobre lo que no se sí. dice en el plano actoral, sobre lo que queda fuera de plano, sobre la construcción sonora que no tiene que ver exactamente con lo que estamos viendo. Y en ese sentido siento que a mí no me gustan las películas donde vos tenés una cosa informativa permanentemente, ¿no? Digo, a veces que es una Mm, frase, un texto, un modo de contestar de un padre o un hijo en relación a un recuerdo, y me parece que eso te arma un imaginario que uno como espectador lo completará. No hay una explicación exacta de qué pasó con esas madres, pero sí podemos sentir claramente en un padre que condena a esa madre o ese vínculo y el otro que no, digamos, como que sí, lo toma de otra forma, ¿no? sí. Sí, al mismo tiempo creo, si me equivoco, corregime, que esta es tu película donde estás hablando de las madres, de los hijos, pero también estás hablando muy fuertemente del modelo de padres, ¿no? Creo que es Sí, sí, la primera vez que dedicas concretamente a ellos una historia, ¿no? sí, porque en el caso de las siamesas hay un padre que no está, que Ujú, funcionaría un poco como lo que sucede acá con las madres, ¿no? sí, Como todo un mundo que se arma a partir de lo que se dice, a partir de un departamento que se ve sobre el final, o en los sonámbulos está la presencia del padre y el fantasma del abuelo, como dos figuras sí. masculinas más desdibujadas en relación a ese mundo femenino. Y acá me parece que fue, sí, como la posibilidad de decir, bueno, contemos estos dos padres, que son dos padres muy particulares también, con ideas muy contundentes sobre cómo mirar el mundo, cómo educar a sus hijos. Uno que es un mundo atravesado por las palabras y por la fe y ciertas cuestiones predestinadas, y el otro que es lo contrario, ¿no? Un mundo más de los silencios, del cuerpo, de las acciones, de lo que va pasando día a día de una forma más terrenal.
pero que son dos miradas muy contundentes del mundo masculino en función del universo en general y de los hijos en particular. Y en el caso de Lenny me parece que es interesante ver un padre que por un lado ve a su hija, necesita a su hija, al mismo tiempo deja de verla, hay algo de su crecimiento que prefiere no verlo, al mismo Sí, tiempo tiene la noción de que esa hija en algún momento va a elegir su destino y que se va a correr. Y entonces, ¿qué hace con eso? Digo, como hay algo de la manipulación que se mezcla con el amor, con la culpa, con la falta, con la posibilidad de liberar tarde. O sea, me parece que aparecen varias capas en ese vínculo entre Lenny y su padre, ¿no? Que es interesante cómo funciona ahí ese padre con esa hija. claro que además es, como decías vos hace un rato, la contracara del otro padre, ¿no? Porque este es un pastor, es muy férreo también en sus Sí, modos, en sus formas, en tal sus cual, sí. miradas. En cambio el otro, pese a ser torpe, hosco, si se quiere, es más libre en la relación con su hijo, ¿no? Sí, es más libre y creo que de la misma manera que puede pensar que a su mundo llegan perros o llegan autos o llega gente que necesita una reparación, también llega un hijo y todas esas personas también pueden irse, ¿no? Digo, Ujú. hay una forma más libre de vivirlos también en una situación de muchísimo aislamiento, digamos, son dos Sí. personajes que viven en medio de la nada. Donde también establecen un vínculo, donde también hay un amor y algo que crece, pero también hay una autoridad y un poder sobre ese hijo, de una forma, creo que igual de todas maneras en los dos padres, con sus grandes diferencias, de alguna manera también está el amor paterno-filial, digo, Sí, ¿no? Digo, claro, sí. atravesado por muchas otras cosas. Que un poco la idea fue no buscar estereotipos, sino que, bueno, que los personajes tuvieran sus verdades y sus miserias y sus virtudes, ¿no? Ujú, ujú, así es, y que las tienen y muchas. Ahora, bueno, hablando de esto de contar historias desde la perspectiva femenina, ¿se puede establecer una trilogía? ¿Se puede ver como una suerte de tríptico, las siamesas y los sonámbulos con el viento que arrasa? ¿Te hicieron notar esto? Sí, me lo hicieron notar. Ajá, Mucho. ajá. Así, mucho. Sí, Bien. sí, sí, mucho. Digo, es extraño porque al momento de hacer, uno entiende que bueno, que hay cuestiones de lo vincular, hay cosas en las que en principio te resuenan como arranque de un proyecto, pero después cuando ya empezás a filmar y a pensar la apuesta y decisiones que tienen que ver con el sonido, con la imagen, con la actuación, bueno, empiezan a aparecer las marcas, ¿no? Ujú. Entonces eso, la primera persona que me lo mencionó fue mi editora mientras trabajábamos y me decía, esto me hace acordar de los sonámbulos, esto es algo de las siamesas, esto también está como esos cruces que funcionan evidentemente de una forma más inconsciente, pero que seguramente tengan que ver con mi estilo o con mis inquietudes o mis gustos también, ¿no? Claro, claro. Bueno, te lo decía no como un desmérito, sino todo lo No, contrario, no, no, ¿no? sí, Como sí, 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 son las sí, sí. huellas que se van percibiendo. Creo que uno trae a cuento en la vida en general aquello que conoce y que tiene sello de su historia, ¿no? De lo que viene trayendo, la identidad, que es otro tema fuerte en tus películas, en todas tus películas, el tema de la Tal cual, identidad, ¿no? tal Ahora, cual. eh, también se puede dialogar en estas tres películas, creo yo, se puede establecer un diálogo entre estas tres películas porque hablan de los vínculos de las familias y también de las familias incompletas o en crisis. ¿Esto Sí. es algo que te atrae particularmente? Me parece que la idea de familia siempre tuvo una especie de sobrevaloración en algún sentido, ¿no? Digo, como para mí es importante una familia, digo, pero es una situación que tan hermosa, es tan hermosa como compleja y trabajosa, ¿no? Digo, me Ujú, parece que
hay algo, es como, bueno, cuando se habla livianamente de la maternidad, bueno, sí, la maternidad es una Sí. maravilla, pero también es un trabajo muy complejo y muy minucioso y implica mucha atención Ujú. a ese vínculo con un hijo o hija, ¿no? Sí. En este caso sí, son familias, bueno, las tres familias, una es una familia más tradicional en algún sentido, la otra es una familia donde no hay un padre, acá son familias donde no hay madres, y creo que más allá de si son estas últimas más disfuncionales, en relación a lo de los sonámbulos, me parece que lo que es interesante siempre es trabajar un poco sobre lo que no se ve, sobre lo que no se dice, sobre lo que se cambia de sentido, sobre lo que se acumula un poco ahí, como hurgar así entre los pliegues de las cosas, ¿no? Lo no Ujú. visible, porque a veces ahí es donde está lo más interesante también de esos vínculos, de lo que se siembra. Claro, claro, como en la vida misma, ¿no? A Exacto, veces se exacto. cuentan muchísimas cosas justamente en esas partes de la historia. Ahora, hay un momento, yo diría, especial de la película, entre muchos otros, pero este que me llamó particularmente la atención, que es el encuentro entre estos dos jóvenes sin la presencia de los adultos y hablando del presente y del futuro, pero sin que se abra un juicio moral Sí. sobre esta situación, ¿no es cierto? ¿Qué te atrae para expresarlo generacionalmente de esa etapa en la vida de los jóvenes, ¿no? Me parece que es un momento dificilísimo, por lo menos siempre mi recuerdo de mi propia Mm, adolescencia, que están los que pasaron la adolescencia bárbara y los que fue un gran tema, para mí fue un gran tema. mm, Y creo que tiene que ver con esa edad que es de pura exploración, por un lado, de puro deseo, de pura contradicción, de tratar de reafirmarse uno en sus ideas, en sus valores, muy torpemente, como lo hace sí. uno en esos momentos, donde no hay una cuestión moral que te rige. En tal caso está la palabra de tu madre y de tu padre, que es de donde hay que poder en algún momento correrse, pero digo, me parece que tiene esa situación un poco es una libertad, pero una libertad atravesada por muchas otras cosas que a uno a veces lo hacen sentir más preso que libre. Pero en este sentido, el diálogo de ellos me gusta mucho porque es, bueno, es lo que les sucede a ellos con ese encuentro con otro cuerpo más o menos de su edad, Mm, del otro sexo, dos personajes que no tienen contacto con el otro sexo, eh, donde se juegan muchas cosas, lo que vos decís, ¿no? Sus deseos, sus preguntas, sus celos, también aparecen costados de Lenny más complejos, ¿no? ujú. Como algo más complicado o más duro que tiene que ver con esa línea del padre, ¿no? Como cuando le pone los puntos a Tapioca. Y me parece en ese sentido que es un poco como dos espejos, ¿no? Hay un Ajá, espejo sí, que le sirve al otro. Y creo que es el único momento de la película, sí, que ellos están sin esa mirada de los padres. claro. Me parece una situación muy especial. Bueno, Paula Hernández, una vez más, gracias por acompañarnos. Recordamos entonces que El viento que arrasa de Paula Hernández continúa exhibiéndose en salas de todo el país y el martes 9 va a estar en una función especial del ciclo Directoras Argentinas que se realiza a partir de las 19 en el Cinearte Cacodelfia, donde, bueno, podremos disfrutar esta gran película, multipremiada película de Paula Hernández, y también tendremos un encuentro con ella, con su directora. Muchísimas gracias y bueno, nos encontramos el martes, Paula. Un abrazo.